Continuando con el tema de estimación por intervalos de confianza, vamos ahora a estimar la diferencia de medias para dos muestras, y que en este caso vamos a suponer que son muestras que son pareadas, que son dependientes. ¿Sí? Supongamos, como en este ejemplo, que tenemos dos métodos diferentes para analizar la resistencia al corte, ¿sí?, de vigas de acero. ¿Sí? Tenemos 9 vigas en las cuales se han probado dos métodos. ¿Sí? Fíjense que acá al final de la tabla tenemos una columna que se llama diferencia. ¿Por qué? Porque estos datos, primero, ¿por qué son datos pareados o datos dependientes? Porque fíjense que estamos probando el método 1 y el método 2 en la misma viga, ¿sí? Lo cual nos está haciendo que los datos, las muestras sean dependientes, no sean independientes entre sí, porque es la misma viga en la cual pruebo dos cortes, dos métodos de cortes diferentes, lo cual está bien, porque si yo probara los dos métodos en vigas diferentes, estaría introduciendo al problema más variabilidad, ¿sí? La variabilidad de las vigas. Entonces tengo que probarlo en una misma viga. Entonces en la viga 1 pruebo los dos métodos, en la viga 2 pruebo los dos métodos, y así en las 9 vigas, ¿de acuerdo? Por eso tengo una columna para método 1 y una columna para método 2. Pero piensen que nosotros queremos estudiar la diferencia, ¿sí? Queremos estudiar cuál método es mejor, cuál tuvo mejor resistencia al corte, cuál de los dos métodos. Ante cuál de los dos métodos la viga tuvo mejor resistencia al corte. Esto se mide con una fórmula que depende, bueno, de una constante, el área de la sección y el esfuerzo producido. Entonces, para medir cuál de esos dos métodos es mejor, tenemos que analizar simplemente la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, analizamos la diferencia y al fin tenemos una muestra aleatoria. ¿Sí? No, ya no tenemos dos, sino que tenemos una muestra aleatoria que es la muestra de diferencias. Entonces, en este caso, es un caso que en realidad son dos muestras, pero que se reduce a una muestra aleatoria porque son dependientes, y por lo tanto el intervalo de confianza para la media de la diferencia, que es mu1 menos mu2, la diferencia, ahora quiero estudiar de las medias, no es más que el intervalo de confianza que aprendimos en el video anterior. Es la media menos el percentil de la t por s sobre raíz de n. Entonces, y lo mismo con el más. Entonces, este caso se reduce, es un caso de dos muestras que se reduce a una muestra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasarlo, les va a quedar el ejercicio este si quieren para resolver. Vamos a pasar ahora sí a muestras independientes, ¿sí? A dos muestras que son independientes, y vamos a estimar mediante intervalo de confianza de nuevo la diferencia de medias de esas dos muestras. Bueno, comenzamos con un ejemplo eh, que los pueden ustedes resolver. Vamos a leerlo para tener una idea de qué estamos tratando de resolver. Se lleva a cabo un experimento donde se comparan dos tipos de motores, A y B. Se mide el rendimiento de combustible en millas por galón, para comparar. Se realizaron 50 experimentos con el motor A y 75 con el motor B. Fíjense que en este caso sí las muestras son independientes, porque son dos motores que son diferentes, el motor A por un lado y el motor B por el otro. De hecho, fíjense que el tamaño muestra, los dos tamaños muestra son distintos, uno es 50 y el otro es 75. ¿Estamos? Entonces, el combustible que se utiliza y las demás condiciones se mantienen constantes. El rendimiento promedio de combustible para el motor A es de 36 millas por galón, y el promedio para el motor B es de 42 millas por galón. Ese sería el X barra A, es de 36, y el X barra B es de 42. Son mis estimaciones puntuales. Encuentro un intervalo de confianza, bueno, del 96% para la diferencia de medias, ¿sí? Donde mu-A y mu-B son el rendimiento medio poblacional para los dos motores A y B respectivamente. Supongamos que las desviaciones estándar, en este caso están dadas, poblacionales, ¿no? Están dadas y son 6 y 8, es decir, que sigma A es 6 y sigma B es 8. Bien, entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer para calcular este intervalo de confianza es hacer toda la deducción que hicimos hoy para una media en el otro video. Vamos a suponer que tenemos una muestra
y x1, xn, y D, independiente idénticamente distribuida, con media mu x y varianza sigma x, ¿sí? Y otra muestra que sería el del motor A. Y otra muestra, ¿sí? I1 y M, que tiene media mu I y varianza sigma I. Además, bueno, las X son independientes de las Y, ¿no? Como dijimos, el motor A es independiente del motor B. Entonces, ¿qué queremos estudiar? Queremos estudiar la diferencia de medias. ¿Estamos? Recuerden que cuando hicimos intervalos de confianza de bootstrap o para la media, en el video anterior, vimos que cuando hacemos intervalos de confianza para la media, la forma de esos intervalos es estimador puntual más menos un percentil, ¿de acuerdo? Por el error estándar. Cuando usábamos bootstrap, para ese percentil lo redondeábamos a 2. Entonces, lo que vamos a usar es eso, para no hacer toda la deducción formal, vamos a deducirlo pensando en esa forma, porque como es para una media, la forma va a ser la misma. Quiero aclarar en este punto que no todos los intervalos de confianza son de esa forma, estimador puntual más menos percentil por el desvío estándar. ¿De acuerdo? Después más adelante vamos a ver intervalos de confianza para para la varianza de una población o para el cociente de varianza de dos poblaciones, y vamos a ver que no tiene esa forma, no siempre, generalmente, pero no siempre tiene esa forma el intervalo de confianza. Para la media y diferencia de medias, sí. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir a la hoja para pensar un poquito cómo sería el intervalo de confianza. Yo quiero un intervalo de confianza para mu1, le voy a cambiar la notación, si me lo permiten, de x a y voy a pasar mu1 menos mu2, ¿sí? Que es población 1, población 2, y este intervalo de confianza va a ser del 1 menos alfa por ciento común. ¿Estamos? Bien. Entonces pensemos, vamos a pensar, ¿cómo era el intervalo de confianza en el caso de una media? Era x barra, estimador puntual, ¿sí? Más menos el z alfa sobre 2, que es un percentil, por el sigma sobre raíz de n. Lo voy a escribir acá abajo, porque si no, no nos vamos a acordar. Lo voy a escribir acá. Era x barra más menos, déjenme usar esta notación más compacta, z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? Bueno, este es el primero es el puntual. El estimador puntual de lo que quiero estimar, porque recuerden que este es para estimar mu. Entonces, el centro del intervalo es un estimador puntual. Después tengo un percentil, pero este percentil tiene que ver con ¿quién? Con la distribución de x barra. En particular, si lo centro y lo desvío por su desvío, tiene que ver con la distribución de esa cantidad, el percentil. ¿Estamos? Es decir, tiene que ver con la distribución de mi estadístico estandarizado. Y por último, esta cantidad, ¿quién es? Era el SE, que es el desvío estándar no de cualquier cosa, el desvío estándar de lo que ponga acá como puntual. Entonces estas dos cosas están conectadas, las tres cosas están conectadas, las tres cantidades. Pero en particular, este valor que tengo acá no es más que el desvío estándar del que yo ponga como estimador puntual. Y eso es lo que ahora yo voy a tener que tener en cuenta para construir mi intervalo de confianza para la diferencia de medidas. Entonces, observemos esto. Si yo quiero estimar mu1 menos mu2, una diferencia, ¿qué utilizarían como estimador puntual de esa diferencia? Y bueno, tendríamos que usar el estimador puntual de mu1 menos el estimador puntual de mu2. Eso vamos a suponer que es el x barra 1 menos x barra 2. En esa notación, vamos a utilizar esa notación. ¿De acuerdo? Bien, de ahí tengo que sumar y restar, porque esto por la simetría, lo mismo que aprendimos a hacer en el video anterior, para una media, acá va a pasar lo mismo, vamos a utilizar la distribución normal, que es simétrica, y por lo tanto vamos a tener un más menos. Un percentil, este percentil que estaba acá, dijimos que tenía que ver con la distribución de mi estadístico. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a tener que ver para ver qué percentil va acá es qué distribución tiene mi estadístico. ¿Sí? Finalmente, lo voy a dejar un ratito, ya lo vamos a calcular,
Vamos a calcular la distribución, y finalmente, ¿qué voy a tener que poner acá al final? Voy a tener que poner el desvío estándar de mi estadístico. El que use acá como estimación puntual, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a tener que poner es el SD de x barra 1 menos x barra 2, que también lo vamos a calcular ahora en un ratito. ¿Está bien? Ya lo vamos a calcular a esta cantidad que nos queda acá. Pero déjenme un ratito ver qué percentil tenemos que poner acá. Bien, para eso lo que vamos a tener que imitar es esto, pero ahora para una diferencia de medias. Entonces, yo voy a tener que pensar en x barra 1 menos x barra 2, mi estimador puntual. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que centrar, le tengo que restar su media. ¿Quién es la esperanza de esta cantidad? ¿Cuánto es? Voy a agarrar otra hojita para ir haciendo cálculos acá auxiliares. ¿Cuánto es la esperanza de x barra 1 menos x barra 2? Para centrarlo. Y luego necesito saber quién es, acá abajo, ¿sí? El desvío. Recuerden que cada vez que yo quiera estandarizar o normalizar una cantidad, tengo que restarle su media y dividirlo por su desvío. Entonces, por otro lado, voy a tener que calcular el SD de x barra 1 menos x barra 2, que también lo voy a necesitar acá. Lo voy a necesitar en dos lados distintos, ¿sí? Entonces, la esperanza, acá tengo que poner la esperanza y acá tengo que poner el desvío. La esperanza de esa cantidad, ¿quién es? Por linealidad de la esperanza es la esperanza de x barra 1 menos la esperanza de x barra 2. Pero x barra 1 proviene de una población centrada en mu1, es decir, está calculada con elementos xy que provienen de una población que está centrada en mu1. Entonces este es mu1. Menos, ¿y quién es la esperanza de x barra 2? X barra 2 es la media, ¿sí?, de una muestra aleatoria que proviene de una población que está centrada en mu2. Entonces la esperanza, recuerden que la esperanza de mu es la misma que de las xy, entonces es mu2. ¿Sí? Acá de nuevo estamos usando la distribución de la x barra. X barra tiene media mu y desvío sigma sobre raíz de n, donde mu es la media poblacional y sigma sobre raíz de n es el desvío poblacional. ¿De acuerdo? Sigma en realidad es el desvío poblacional. De acuerdo, entonces acá va mu1 menos mu2. ¿Está bien? Bien, me falta acá abajo calcular el desvío, este que está acá. Para calcular el desvío, voy un ratito a esta hoja y después vuelvo a la hoja anterior. Para poder calcular lo que voy a calcular, porque me va a ser más fácil, es la varianza. Y después le voy a tomar raíz cuadrada, ¿no? El desvío es la raíz cuadrada de la varianza, entonces voy a hacer eso. La varianza de esta diferencia, y acá mucho cuidado, no es la diferencia de las varianzas, es la suma de las varianzas, ¿no? Cuidado, porque la varianza saca las constantes al cuadrado, entonces este menos 1 que premultiplica el x barra 2 lo saca como un 1, acá, positivo. ¿Y por qué puedo decir que la varianza de esta combinación lineal es la combinación lineal de las varianzas? Porque las dos muestras son independientes. Recuerden que hemos probado que si las muestras no son independientes, la varianza de la suma no es igual a la suma de las varianzas. ¿Está bien? Bien, entonces continúo con mi cuenta. Tengo que poner acá la varianza de x barra 1 más la varianza de x barra 2. ¿Quién es la varianza de x barra 1? Lo acabo de decir hace un ratito. X barra tiene distribución que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado sobre n, o un desvío sigma sobre raíz de n. Entonces la varianza de x barra 1 es sigma 1 al cuadrado sobre n1. Y la varianza de la x barra 2 es la sigma 2 al cuadrado sobre n2. ¿Está bien? Entonces, finalmente, el desvío de x barra 1 menos x barra 2 va a ser la raíz cuadrada de esa cantidad, n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2. ¿De acuerdo? Ese es el desvío, y permítanme volver a mi hoja inicial, y ese es el desvío que tengo que poner acá abajo. Raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2.
Ahora lo que me falta saber es qué distribución tiene esta cantidad para saber qué percentil tengo que poner ahí. A este también lo vamos a reemplazar. A este acá, déjenme agarrar un color, lo voy a reemplazar más adelante por la raíz cuadrada, sigma 1 cuadrado sobre n1, sigma 2 cuadrado sobre n2. ¿De acuerdo? Después lo vamos a reemplazar cuando lo escribamos de nuevo. Entonces, me falta acá el percentil. Para eso tengo que saber la distribución. Pero fíjense que esto es una diferencia de medias que vienen de poblaciones normales. Y hemos aprendido en el video de Teorema Central del Límite que combinación lineal de normales es normales. Entonces, x barra 1 es la media muestral de una muestra que proviene de una población normal, entonces su combinación lineal es normal. ¿Sí? La combinación lineal que es x barra 1 es normal. Lo mismo, x barra 2 es también distribución normal, tiene distribución normal. Y la diferencia de ellas también tiene distribución normal. Esto tiene distribución normal. ¿Con qué media? Esta cantidad. Si miro solo esta cantidad acá, ¿qué media tiene? Tiene media mu1 menos mu2, ¿sí? La que calculamos en la hoja anterior. Entonces, si miro solamente esto, tiene media mu1 menos mu2, pero como lo estandaricé, me queda de media 0, y como lo dividí por su desvío, me queda de varianza 1. Entonces, finalmente, esta cantidad, esta que está acá a la izquierda, tiene distribución normal. Y esta distribución es exacta, porque estoy asumiendo que mis datos provienen de distribuciones normales, ¿sí? De poblaciones con distribuciones normales. Entonces, esta distribución es exacta. Por lo tanto, ¿qué percentil voy a tener que utilizar acá? Y el de la distribución normal estándar, es decir, un z alfa sobre 2. Y ahí, finalmente, tengo mi intervalo de confianza para la diferencia de medida, ¿sí? Voy a reescribirlo en una hoja nueva. Entonces me queda el intervalo de confianza para mu1 menos mu2, me queda x barra 1 menos x barra 2, más menos el z alfa sobre 2 por la raíz de sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2. ¿De acuerdo? Intervalo de confianza. ¿Qué estoy asumiendo fuertemente acá? Que sigma 1 y sigma 2 son conocidas, ¿no? Muy, muy, muy importante. Acá estoy asumiendo que las varianzas poblacionales son conocidas, si no, no podría usarlas. Bien. Entonces, ¿qué pasará si yo asumo que sigma 1 y 2 son desconocidas y yo las tengo que estimar? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi intervalo de confianza para mu1 menos mu2? Pensemos. Si quieren podemos volver un ratito a esta distribución para pensar qué distribución tiene ese intervalo. Porque pensemos una cosa. Cuando teníamos antes la distribución acá de esta cantidad y en lugar del sigma teníamos S, en lugar de una normal teníamos una T, con n menos 1 grados de libertad. ¿Está bien? Entonces, si volvemos a esta expresión de acá arriba, si yo ahora no tengo más el sigma y tengo el S y el S acá, entonces esto ya no va a ser una distribución normal y de nuevo va a ser una distribución T. La cuestión es cuáles son sus grados de libertad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando yo asuma, y ahí es donde de nuevo tenemos que hacer una nueva división. Tenemos que suponer, si son iguales las varianzas, es decir, si yo asumo que el sigma 1 y sigma 2 son desconocidas, pero supuestas diferentes, ¿sí? Supuestas, ¿por qué? Porque son las poblacionales, yo no las conozco, voy a suponer, ¿sí? Voy a hacer también después, más adelante, un análisis estadístico para saber si puedo suponer que ellas son diferentes, ¿de acuerdo? Voy a remarcar los casos. Y el otro caso sería sigma 1, sigma 2 desconocida, pero supuestas iguales, ¿sí? Supuestas iguales. Entonces esto me divide ahora en este intervalo de confianza en dos. Bien,
¿De acuerdo? Entonces, si yo supongo que son desconocidas y distintas, como en este caso, acá tengo mi S1 y acá tengo mi S2, esto tiene una distribución con ciertos grados de libertad, que, bueno, no lo voy a escribir acá por espacio, pero ya lo vamos a ver ahora en el PDF cuáles son esos grados de libertad. Entonces, cuando yo quiera escribir mi intervalo de confianza, este va a ser x barra 1 menos x barra 2, centro, más menos, y ahora el percentil va a ser el alfa sobre 2, pero de esa distribución, de esa nueva distribución t, con nu grados de libertad, por la raíz cuadrada, y ahora en lugar de los sigmas tengo los s, más s2 cuadrado sobre n2. ¿Estamos? Y me falta el último caso, cuando las dos son desconocidas y supuestas iguales. Si estas cantidades, los sigmas, son supuestas iguales, entonces yo ya no voy a tener que calcular, estimar dos S, digamos, no es que voy a tener que estimar dos cantidades diferentes, sino que yo voy a asumir que sigma 1 es igual a sigma 2, igual a una cantidad sigma, ¿sí? Y vamos a estimar esa cantidad sigma. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es estimarla a partir de una combinación de la S1 y la S2 cuadrado, de las dos varianzas muestrales. ¿Por qué voy a hacer esta combinación lineal? Y bueno, porque si, supónganse, la muestra 1 tiene mayor tamaño, esta cantidad va a ser mucho mejor que esta, ¿de acuerdo? Como estimador. Además, bueno, me ayuda también a a incrementar los grados de libertad. Entonces, la combinación lineal que voy a hacer va a ser n1 menos 1 por la primera, ¿sí? Por la S1 al cuadrado, más n2 menos 1 por la S2 al cuadrado, dividido la suma de estas dos cantidades, que va a ser n1 menos 1 más n2 menos 1, me queda n1 más n2 menos 2. ¿De acuerdo? Fíjense, esta cantidad le vamos a llamar la S pool de mezclada. Bien. Fíjense una cosa, supónganse que el N1 es igual al N2, ¿sí? Supongan que N1 es igual a N2 igual a N. ¿Qué me queda en este caso? Me quedaría, déjenme recuadrar para que no se nos pierda de vista, la pool, ahí va, y entonces, si yo tengo que N1 es igual a N2, en esa cuenta, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar N menos 1, ¿sí? Que multiplica el S1 cuadrado, más n menos 1 nuevamente, que multiplica el S2 cuadrado, y acá abajo me va a quedar n más n, o sea, 2n, menos 2. Déjenme sacar el 2 de factor común, y esto me queda de esta manera. Fíjense que esto yo lo puedo escribir, fíjense que tengo n menos 1, n menos 1 y n menos 1. Hago distributiva en estos dos términos, me va a quedar 1 medio del S1 cuadrado más 1 medio del S2 cuadrado. ¿Sí? Porque se va a cancelar, si se quiere, se cancela este con este con este. Entonces, al final del día me queda 1 medio de cada una. Es decir, si los tamaños de muestras son iguales, las dos van a pesar lo mismo. Sin embargo, si los tamaños de muestras son distintas, supónganse que el N1 sea mucho más chico que el N2. Entonces, como el denominador es el mismo para los dos, ¿sí? Para este y para este, si el N1 es mucho más chico, el peso para esta S1, este peso que está acá, esperen que voy a buscar un color, este peso que está acá, es muchísimo más chico que el peso para la S2, que es este con el denominador. Si el N1 es mucho más chico. Entonces, la S1 en esta combinación lineal va a pesar mucho menos de lo que pese la S2. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se arma esta S que
nada, es una combinación de las dos, por eso se llama la S-pool, y le vamos a llamar así siempre en esta materia, ¿sí? La S-pool. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tenga que las varianzas son desconocidas, pero las voy a suponer iguales, entonces el intervalo de confianza para mu1 menos mu2 me va a quedar, me faltaron los iguales allá, me va a quedar, de nuevo, centro en x1, menos x barra 1 menos x barra 2, más menos, y ahora tengo que ver la distribución de qué cantidad. Tengo que ver la distribución de esta cantidad, que la vamos a escribir de nuevo, porque acá ya nos quedó mal, vamos a escribirla de nuevo. Tengo que ver de nuevo la distribución de x barra 1 menos x barra 2 menos su media, que es mu1 menos mu2, dividido el desvío. Pero ahora, fíjense, me va a quedar la S pool al cuadrado más la S pool al cuadrado. Estoy suponiendo que la voy a estimar con lo mismo, ¿no? Dividido N1, dividido N2. ¿Estamos? Y esto es una distribución, una distribución T, ¿con cuántos grados de libertad? El denominador que teníamos en la pool, N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Estamos? Entonces, voy a utilizar acá ese percentil. Alfa sobre 2, N1 más N2 menos 2, ¿sí? Y, bueno, me va a faltar lugar, un poquito de lugar acá. Entonces, ¿qué tengo que poner? ¿Cuál es ahora mi desvío? En lugar de quedarme una cantidad, sí, fíjense, me va a quedar este desvío, me va a quedar raíz cuadrada de S pool al cuadrado sobre N1 más S pool cuadrado sobre N2. Esto me va a quedar acá multiplicando, ¿sí? Por esta cantidad y voy a cerrar el intervalo de confianza. Pero de esta cantidad lo que puedo hacer es escribir, saco ese pool cuadrado de este y este término, acá adentro, y luego le aplico la raíz, o sea que sale fuera de la raíz, sin el cuadrado, 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Finalmente, ¿estamos? Y esto entonces es lo que va a multiplicar al intervalo de confianza. Ahora voy a ir al PDF para tener un poquito más de orden, ¿sí? Pero esta es la cantidad que va a multiplicar a mi percentil. Este ahora es el desvío del x barra 1 menos x barra 2 cuando asumo que las varianzas son desconocidas, pero iguales. Entonces, vamos a volver al PDF, así tenemos un poquito más ordenados los intervalos, y entonces el intervalo de confianza para la diferencia de medias, el primero que escribí, ¿se acuerdan? Era entonces centro, el x barra 1 menos el x barra 2, menos un percentil por el desvío. El desvío en este caso, como asumía que las varianzas eran iguales, era la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado menos sigma más 2 sigma 2 cuadrado. Sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2. Y acá con el más. ¿De acuerdo? Con una distribución normal, porque estoy asumiendo de nuevo que conozco las varianzas. Si yo no conozco las varianzas, a ver, ahí está. Si no conozco las varianzas, esto es lo que hicimos todo en el papel, simplemente que está mucho más lindo escrito. Si yo no conozco las varianzas, yo primero les di el de varianzas diferentes, ¿sí? En lugar de usar el sigma 1 cuadrado, uso el S1 cuadrado, en lugar de usar el sigma 2 cuadrado, uso el S2 cuadrado. ¿Está bien? Y ahora, como cambié las sigmas por las S, me cambia la T, la normal, perdón, la Z por la T. El percentil de la Z lo tengo que cambiar por el percentil de la T. Estamos con, bueno, estos grados de libertad que les contaba hoy en la hoja, que no los escribí. Y si yo asumo que las dos varianzas son desconocidas, pero supuestas iguales, ¿sí? Desconocidas y supuestas iguales, estimo una sola cantidad que es la S pool, que la ven acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, la normal, el percentil de la normal, me va a cambiar por un percentil de la T con ahora nu grados de libertad, donde nu es
no la fórmula anterior que vimos anteriormente, sino es N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Estamos? Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 3 intervalos de confianza que vamos a tener para estimar diferencias de medias cuando no, bueno, el primero es para varianzas conocidas y los otros 2 para varianzas desconocidas, supuestas iguales o supuestas diferentes. Nuevamente tienen un montón de ejercicios que pueden ir haciendo, para cada uno de los casos tienen un ejercicio, así que yo les aconsejo que vayan poniendo pausa y vayan haciendo estos ejercicios y van practicando un poquito las fórmulas, se les va grabando un poco cómo son las fórmulas. Y bueno, acá tienen más ejercicios para hacer, ¿de acuerdo? Esto acá no está dicho, pero cuando yo tenga, no el caso en el que conozco la sigma, ¿sí? Sigma 1 y sigma 2, sino para el caso en que las desconozca, ¿eh? Y tenga los datos crudos, puedo usar nuevamente el comando t-test poniendo las 2 muestras, ¿sí? Muestra 1, muestra 2, ¿de acuerdo? Entonces, pueden usar cuando tengan los datos crudos, ya lo van a ver en los videos de práctica y lo vamos a ver después en las clases también, van a poder utilizar el comando t-test, no van a tener que hacer todos estos intervalos a mano, no se asusten, porque en general lo que vamos a tener son las muestras aleatorias, los datos crudos, y por lo tanto ustedes van a poder aplicar el t-test, no tienen que todas las veces hacer esta cuentita de los intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Por eso les digo que por ahí un buen ejercicio es que hagan estos que les quedaron acá, que son a mano, para que al menos una vez hagan esas cuentas.